Bueno, buenos días aquí. Este es el primer episodio del podcast Lecturas Liberales. En el día de hoy vamos a comentar el libro 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil de Stanley Payne y en general, pues cada 2 semanas nos iremos reuniendo e iremos comentando libros que tengan algún interés desde el punto de vista liberal. Antes de empezar, me gustaría explicar un poco que Guillermo Brunet, Carlos Castro y yo, Pepe Jiménez, llevamos reuniéndonos pues desde que empezó la pandemia, en abril de 2020, y en abril del 2021 decidimos hacer un club de lectura nosotros tres. Era un club en el que cada 2 semanas nos reuníamos y íbamos leyendo, íbamos compartiendo libros y la verdad es que está siendo una experiencia agradabilísima y muy enriquecedora y hemos decidido hacer de ese club de lecturas liberales hacer un podcast para que si hay alguien ahí fuera al que le pueda interesar lo que decimos, pues bien, ¿no? Antes de empezar, y puesto que es el primer episodio, vamos a presentarnos. Yo soy Pepe Jiménez, soy de Barcelona, pero vivo ahora mismo en Baltimore, en Estados Unidos. Y bueno, como he dicho, pues soy liberal y me encanta leer libros sobre lectura. Guillermo, si quieres presentarte tú. Hola, soy Guillermo. Yo también, bueno, yo nací en Tarragona, he vivido siempre en Barcelona, alguna temporada en algún otro sitio y ahora estoy viviendo en Birmingham. Y bueno, también me gusta leer sobre liberalismo y lecturas liberales y cualquier otra cosa pues que tenga relación con los temas liberales o no. Y bueno, te Birmingham, paso a Carlos, ¿eh? Birmingham, que está en México. ¿Perdón? ¿Dónde? Birmingham está en el Reino Unido, Ok. de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces le paso a... Sí, no en Estados Unidos, no. Le paso a Carlos, entonces. Yo soy Carlos y yo soy de Palencia, de la Castilla Profunda. Ahora estoy viviendo en Valladolid y también me gusta mucho el tema de las lecturas liberales, con lo cual la idea que tuvo Pepe en su día de reunirnos cada 2 semanas para comentar algún libro, me encantó y seguimos en ello. Y a ver si podemos engancharos a alguno de vosotros con nuestros comentarios y a ver si os gustan. Esto es un poco el objetivo de hacerlo un poco público. O sea, conseguir más adeptos, no adeptos, sino visiones un poco compartidas por gente que le pueda gustar lo que estamos diciendo. Sí, mentes paralelas, ¿no? Sí, pues bueno, sin más podemos empezar porque el tiempo apremia. Así es que venga, hablemos del libro 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil de Stanley Payne. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo empezaría, bueno, sí, que Stanley Payne es un profesor de universidad norteamericano, creo que es historiador, no estoy muy seguro, y bueno, él está muy interesado en el tema de toda la historia de España y ha escrito varios libros y creo que ha ganado el Premio Nacional también de ensayo en España. Quiero decir que es una persona de mucho prestigio y que conoce muy bien la historia de España. Está muy bien escrito, escribe muy bien. Mm. A mí me sorprendió pensar que escribía él en español, pero es que acabo de ver ahora en la contraportada que se lo han traducido. Digo, sí, Él Y, escribe en inglés, yo creo, ¿no? sí, y sí, Porque yo le he escuchado hablar en español, habla muy bien español, pero quizás no lo suficiente como para escribir también en español. y cuando escribe tiene algunas expresiones que son muy típicas americanas. Por ejemplo, el camino al infierno está pavimentado de buenas sí. intenciones. Tal. Que expresiones de esas también existen en español, pero tal y como están, las palabras que utiliza son muy anglosajonas. Pero igualmente casi no se nota, la traducción es buenísima. Y el libro a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha encantado ver que habla de Franco con un desapego Sí, absoluto, ni para bien como ni para... figura. O sea, no
no le altera las vísceras ni tampoco lo adora. Lo desprecia, de hecho, pero no lo odia. No sé cómo decir, ¿no? O sea, ¿habéis tenido la misma sensación? Yo he tenido la sensación de que hablaba desde fuera completamente, aportaba datos de ambos bandos y luego él sacaba pues, sus propias conclusiones, hablaba de Franco, hablaba de todos los representantes de los gobiernos de la República. Cuando hablaba de la represión ponía números que perjudicaban a unos y a otros desde un punto de vista político. Eh, sí, o sea, creo que me ha parecido bastante neutral. No sé si neutral, pero por lo menos ha tratado de buscar informaciones de ambos bandos y explicar, bueno, y de aportar datos de ambos bandos, ¿no? Por lo tanto, y lo que tú dices, trata a Franco como una figura histórica, como lejana, como no falta de ningún sentimiento ni a favor ni en contra, es fuera de totalmente sin ningún sentimentalismo, me parece, sí. Yo también lo he visto así. O sea, ver tratar el tema de Franco sin complejos es, es una gozada, porque es que ahora cualquier cosa que sea a favor de Franco desde la corrección política es totalmente criticable y ya es tildado de fascista para arriba. Entonces, ver una opinión favorable a Franco en algunos aspectos, que en otros puede ser en Es que contra. no es favorable a Franco, No, 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 pero en algunos aspectos digo pero solamente, ¿eh? no es la opinión, pero no es la opinión que nos están vendiendo ahí. No era un monstruo que comía niños, ¿no? O sea, bueno, pues él lo describe. A mí, una de las cosas que más me llama la atención es cómo describe su el tipo de galleguismo tipo Rajoy cuando está en la guerra, ¿no? Y que Hitler dice, coño, vete a Cataluña, acaba con esta guerra una puñetera vez. Y Franco no va a Cataluña, va por Valencia. No, no, de hecho decía que a Hitler al principio le interesaba que no Sí, fuera esto es Cataluña. lo que dice Stanley Payne, sí. Sí. Pero que luego ya perdió la paciencia y decía, venga, acaba con esta guerra una puñetera vez. Y el tipo iba pues como muy blandurrio, ¿no? Como muy Rajoy. Y me ha parecido a mí en sus descripciones, lo cual pues me llama la atención, porque eso sí que es algo que ni los de derechas ni los de izquierdas normalmente te dicen de Franco. Los dos te dicen que o es un monstruo o es un tío que tenía una visión estratégica muy fantástica, pero parece que él no lo ve así, ¿no? De hecho, tal y como lo que tú estás diciendo, parece ser como si Hitler y Mussolini, pero bueno, visiones completamente diferentes, pero ambos como que estaban un poco desesperados con la poca claridad, esta actitud un poco pasiva de Franco, ¿no? Como, así es como un poco lo trata él en el libro, esa desesperación de ver que Franco no hacía nada de lo que les decían y cómo iba un poco a lo suyo y no se involucraba digamos, las políticas que estaban llevando a cabo Hitler o Mussolini en Europa. Como que necesitaba su apoyo, ok, me parece muy bien, ayudadme, vosotros sois los que naturalmente me podéis ayudar a mí, pero luego como que no seguía ninguna de sus directrices, ¿no? Iba un poco a lo suyo y de acuerdo a su visión, que estaría bien o mal, pero iba un poco a lo suyo. Eso es lo que creo que el libro da a entender. No sé si lo ves así también, Carlos. Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? En esto. Sí, sí. Sí. Mm. Luego sobre el libro hay una cosa que no quiero que se me olvide, es decir, yo sí que me ha gustado el libro, me parece que está muy bien, es muy interesante, lleva muchos datos, me gusta el tono del libro, me gusta cómo está escrito. Esto no es una crítica sobre este libro o sobre Stanley Payne, es una crítica en general, o no una crítica, sino una opinión crítica mía con estos libros que son preguntas y respuestas. Desde el punto en lo que son libros de historia, a mí quizás soy un poco clásico o tradicional, pero a mí me gustan los libros de historia que son cronológicos. Es decir, que ves dónde empieza y ves dónde acaba. Una cosa va detrás de otra, unas decisiones conllevan otras, etcétera. Claro, los libros de preguntas y respuestas, como este, ¿no?
a mí me descontrolan un poco. Es decir, algunas veces no sé si estamos en el 36 o en el 38 o en el 37 y he tenido dificultad algunas veces sobre todo con la sucesión tan larga de gobiernos que hubo en la República. Al final Una había locura. muchos hechos que no me acordaba si eran del gobierno de Negrín o el del gobierno de Prieto o el de Largo Caballero o era Azaña mismo el que me perdía un poco, sobre todo en la parte de los gobiernos de la República. Al haber tantos ministros y tantos primeros ministros y tantos presidentes no, pero sobre todo gobiernos y primeros ministros Tantos que partidos, alguna vez me perdía. partido hay gente, ¿no? Que si Prieto, que si Besteiro, que si no sé qué. Sí. Pero bueno. No sabía si esto había pasado en el 36 o pasó luego más tarde en el 38 o en el 39 o en qué momento se llevaron a cabo algunos de estos hechos. Y claro, ahí me perdí un poco en si la cronología era pues que me interesaba ver la evolución dentro del gobierno de la República de lo que estaba pasando dentro de la República, ¿no? Yo, A mí, bueno, me he perdido un poco ahí en algunos momentos. yo lo que tuve que hacer para poder enfrentarme Mm. a eso, que también lo vi como un problema, fue abrirme la página de la Wikipedia al lado y estar los partidos políticos dentro de la República o de la Guerra Civil. Entonces así me enteraba quién era Acción Republicana, si estaba Azaña o si estaba quién o cuál. Y así más o menos pude seguirle la pista a quién era quién en cada momento, porque si no es verdad que podías perder perfectamente. Yo de hecho hice lo mismo que tú, Carlos, pero en Wikipedia hay como 10 gobiernos en solo 3 años. Entonces, Sí, sí, sí. claro, entonces me di cuenta que es que no yo era que me estaba liando yo, sino que realmente era un lío saber en qué momento estaba gobernando cada uno, ¿no? Tienes que ser muy preciso. Oye, eso claro, no es un libro de historia en sí, es un libro sobre algunas preguntas sobre la guerra civil y entonces Sí. no existe esa cronología, pero bueno, yo hice un poco lo mismo para intentar situarme, sí. Y de todas maneras sí que quiero decir que sí que se nota que Stanley Payne ha intentado poner las preguntas en orden lo más cronológico posible. Pero claro, pues si una de las preguntas es sobre el nacionalismo y qué papel tuvo, bueno, pues bueno, tiene que abarcarlo todo. Pero volviendo a eso, por ejemplo, el primer capítulo habla de una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Habla de la España del siglo XIX, de la enorme cantidad de guerras civiles que hubo en la España, bueno, en las guerras carlistas, y cómo en el fondo la guerra civil es como la última, el colofón de todas las guerras carlistas. Es una visión que yo nunca se me había pasado por la cabeza poner dos y dos puntos, ¿no? O sea, no lo veía así, pero el siglo XIX parece ser que en España, fue un siglo en el que los liberales, que según Miguel Anxo Bastos, los liberales del siglo XIX eran equivalentes a los de izquierda de hoy. Eran los que se dedicaban a desamortizar a las órdenes religiosas, los que querían cambiar todo el sistema educativo y hacerlo todo. O sea, los que es lo que hoy en día sería de izquierda. O sea, que aunque nosotros nos consideramos liberales, y hay muchas cosas de los liberales del siglo XIX con las que estamos de acuerdo, hoy en día serían más los de izquierda. Pero bueno, es la pugna del siglo XIX entre los liberales y los carlistas, ¿no? Y los carlistas, una tradición pura y dura. Mí, Sí, perdón. no, no, A mí abundando en lo que tú dices, a mí hay una cosa que sí que me ha gustado de lo que él decía. En ese capítulo, para mí, es su exposición de intenciones sobre el libro. Ese capítulo es la base de por qué ocurre todo, ¿no? Entonces, él dice, en España el liberalismo no era débil. En España era el país en donde el liberalismo era más fuerte de toda Europa. Lo que pasa es que en España había un tradicionalismo basado sobre todo en el regionalismo y tal, que es histórico y que lo encarnan los carlistas, muy fuerte también, muy fuerte. Y entonces se producen un montón de guerras que destruye un poco España, que no la destruye tanto como en otros países. Él dice, en otros países de Europa, o sea, esa leyenda de que en España somos cainitas y entonces unos tenemos que matar a los otros y tal, eso ha pasado en cualquier país de Europa. Recordemos la Revolución Francesa,
la Rusia bolchevique, la Inglaterra de Cromwell o lo que sea. Eso ha pasado en todos los países de Europa. No es una cosa solo española. Y me gusta que quite esa mitología negativa, que es un poco leyenda negra contra España, ¿no? Y luego él dice, el atraso de la España del siglo XIX se debe a las guerras carlistas, porque España tenía revolución industrial como cualquier país, tenía gobiernos constitucionalistas, monarquías parlamentarias, lo tenía todo. Dice, lo que pasa es que había una base tradicionalista muy fuerte que se negó a aceptar los cambios que iban aconteciendo en Europa. Eso me gusta, ¿no? Y luego que en España no existía fascismo, que era muy minoritario, que lo que había en España era un catolicismo conservador de derechas, Republicano. constitucionalista y republicano. Es decir, no era fascismo. La Falange, que era el partido fascista español, no sacó me parece que no llegó ni al 2% de votos en las elecciones, que sacó más. Entonces, ese tipo de cosas, pues es bueno que se sepa. Parece ser como que la derecha todo era falangista, todo era fascista, y más bien todo lo contrario. En cambio, sí que en la izquierda, en los partidos, digamos, más extremistas o revolucionarios tampoco eran los más votados. Es decir, el Partido Comunista no era el más votado. Pero bueno, sí que tenían un elemento, sí que tenían más votos, digamos, la izquierda más revolucionaria, ¿no? Más rompedora, ¿no? Sí. Entonces, después de haber leído el libro, cuál es, en vuestra opinión, la verdadera causa del inicio de la guerra civil? Porque nosotros, nosotros somos de la generación X. La generación X en España ha sido educada por los socialistas. Incluso si uno ha ido a un colegio privado, al final el influjo de la televisión y de los medios ha sido brutal. Entonces, claro, la teoría que se nos ha dado es que hay unos rebeldes que se rebelan contra un gobierno democrático y porque quieren imponer fascismo. Entonces, al leer este libro, a uno le queda una visión muy distinta, bueno, le queda, no sé, depende de si eres comunista o no, pero Stanley Payne tiene una visión muy distinta de eso. Entonces, ¿qué opináis? A mí, por ejemplo, me gustó aprender ciertas cosas sobre el peso que tenía cada uno de los acontecimientos, porque yo, por ejemplo, había leído cosas sobre el pucherazo del 36, que lo ponían como un acto bastante decisivo. Entonces, él lo puso un poco en contexto diciendo que, bueno, que habían sacado en torno al 60% de los votos el Frente Popular y que hubo ciertas provincias, no sé si era La Coruña, Valencia, en las que hubo un cambio, o sea, se pasaron una serie de votos al Frente Popular que hicieron que en vez del 60, pues fueran el 70% casi de todos los votos. Entonces, eso me cambió la percepción del pucherazo. Después, otra cosa que me gustó mucho fue o sea, cómo el asesinato de Calvo Sotelo no fue tanto un pedir, o sea, un pedir o sea, una venganza contra ese acto, sino, es decir, bueno, estamos hablando de un jefe de la oposición y estamos viendo que el partido en el poder es que no está haciendo nada Bueno, sobre... que es so- asesinado por la guardia personal de Prieto. O Eso sea, es, eso es. Y entonces, sobre todo, es el sentimiento de injusticia que se sentía por parte de muchos ciudadanos. Y me gustó ver eso. O sea, como es la injusticia lo que provoca el rebelarse contra el poder establecido. El problema es que esos son hechos históricos. Lo único que pasa es que no se explican. Actualmente no nos explican que al jefe de la oposición, a Calvo Sotelo, le fueron a buscar a su casa, a él, y me parece que también a José María Gil Robles, ¿no? Pero que en aquel momento no estaba en casa. Fueron a por ellos, la guardia personal de Prieto, que era el presidente del Partido Socialista, y lo mataron. Es decir, eso no nos lo explican. Y si alguien lo explica, se considera que va en contra porque favorece las tesis de Franco, y entonces eso no se puede decir. Yo creo que la historia se tiene que explicar toda, tanto de un lado como de otro.
Y volviendo a la pregunta que hacías, Pepe, yo creo que la tesis de Paine, en general lo que él dice es que cuando hay la república o cuando deviene la república, la derecha es republicana, pero quiere una república, digamos, de estilo tradicional, católico, conservadora, ¿vale? Ellos buscan una especie, le llama catolicismo corporativista o algo así, ¿no? Como un poco una democracia cristiana, es lo que yo interpreto, ¿no? Una especie de democracia cristiana. Pero en cambio en la parte de la izquierda, así como los partidos de la izquierda quieren una república en la que la derecha no tenga cabida. Eso yo creo que es la tesis de él. Es decir, quiere una república en la que puedan haber todas las izquierdas, todas las opiniones de izquierdas, pero la derecha no entra dentro de esa república que quiere imponer. Y algunas partes de la izquierda son revolucionarias, otras no, pero eso es un poco. Y entonces hay un momento en el que él dice que cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo, él dice que cree que si las élites de la izquierda española, que eran las que estaban en el poder en ese momento, deciden claramente ir en contra de los revolucionarios, digamos, comunistas, se hubiera podido mantener una república de izquierdas sin ningún problema, porque todo el mundo estaba convencido de que la república era, digamos, el sistema político para España, la España del momento. Pero como los gobiernos en ese momento del Frente Popular se decidieron a seguir y avanzar hacia la revolución, ahí ya no hubo casi salida, ¿no? para la derecha, que la única manera que podía defenderse era a través de la sublevación. Eso yo creo que es la tesis del libro. No estoy muy seguro si pensáis... Yo lo que he interpretado es que hay como dos momentos clave. Uno es, como bien habéis dicho, el asesinato de Calvo Sotelo, pero otro es la Revolución de Asturias de 1934. Es decir, que realmente lo que yo interpreto es que la guerra empieza en 1934, que hay una revolución llevada a cabo por los partidos que están en el gobierno para radicalizar más la situación. No, en el 34 estaba la derecha en el gobierno. Sí, cierto. Bueno, vale. Toda la CEDA. Sí. Bueno, pero que al final, que es ahí donde empieza la radicalización de la izquierda y donde queda claro que el presidente de la República, que creo que era Alcalá Zamora, ¿no? Alcalá Zamora, sí. Que no dejaba que se pudiese hacer el gobierno que de forma natural se podría hacer porque era demasiado de derecha. Entonces había ahí un presidente de la República bueno, que él decía que no aceptaba ciertos gobiernos, aunque hubiesen sido elegidos en las urnas. Y que a mí ese momento o esa parte de la historia me ha parecido súper interesante porque gana la derecha claramente en las elecciones, ¿vale? Y entonces el partido que gana, que es la CEDA, el presidente de la República, que es un centro derecha, por así decirlo, también por temas personales, Alcalá Zamora quería dominar ese gobierno, se niega a que la CEDA forme gobierno. Entonces obliga a que partidos minoritarios de la derecha formen un gobierno y que la CEDA desde fuera les apoye desde fuera. Se niega por lo que llamaríamos ahora ese complejo de la derecha, de parecer demasiado de derechas, y entonces agradar a la izquierda. Quería un gobierno de centro derecha que lo pueda entender, porque la izquierda en aquel momento luego mira lo que montó una revolución en Asturias, pero también existe dentro de la derecha ese complejo a no querer defender sus propias posiciones y a querer un poco agradar a la izquierda. Y en cambio no existe ningún complejo en la izquierda, porque cuando luego volvió a gobernar la izquierda, se sacó de la cárcel a todos los revolucionarios que habían asesinado a gente y se quitó de sus puestos a todos los generales y a toda la policía que había participado en la represión de Asturias. Es decir, no tuvo ningún complejo en que es lo mismo que pasa ahora un poco, es lo que veo. Sí. Parece que cada vez que la izquierda cometía un acto, no sé cómo decir, punible, llamémoslo por no ponerle adjetivos despectivos, se represaliaba a la derecha, ¿no? O sea, cuando cuando asesinan a Calvo Sotelo, empiezan a encerrar a gente de derechas.
¿no? En la cárcel que dices, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, era una ciudad sin ley, pero es que además en la Revolución de Asturias es cuando empiezan a matar a curas, ¿no? Es cuando empieza pues el anticlericalismo, que yo sigo sin entenderlo realmente, de dónde viene tanto anticlericalismo en España, repito, desde el siglo XIX. O sea, no lo entiendo. No sé, a lo mejor podemos buscar algún libro que nos lo pueda explicar un poquito mejor, porque no entiendo a qué viene tanta pasión, tanto odio, básicamente, ¿no? Ya. A ver, sí, es verdad, yo tampoco lo entiendo mucho y sería un tema a estudiar, es verdad. Yo ahí lo veo Estoy, difícil. Estoy pensando, Guillermo, que un amigo mío estuvo en Inglaterra, me envió fotos de donde estuvo, haciendo, pues paseando por el oeste de la zona de York, y había un montonazo de iglesias que habían estado totalmente destruidas por la época de Enrique VIII. Y entonces está pensando que no es exclusivo el anticlericalismo de España, sino que a lo mejor en otros países también se puede encontrar algo parecido, ¿no? Bueno, pero es diferente porque aquí en Inglaterra las iglesias que destruyeron eran las católicas, porque Enrique VIII se Sí, separó. sí. Claro, es un país que era todo católico. De repente, porque Enrique VIII se quiere divorciar y se separa de la iglesia católica, obliga a hacerlo anglicano. Entonces había mucha gente que no, y ahí hubo una guerra civil interna que no se ve porque hablamos mucho de la leyenda negra española, pero todos los países tienen su propia leyenda negra. Otra cosa es que no se publicite. Y en esa guerra civil se mataron a un montón de católicos, entre ellos al famoso Tomás Moro. Tal. Y yo he leído alguna vez, y ahora no quisiera mentir, pero que se llegó a matar a más de 2 millones de católicos en aquella época. Entonces se destruyó iglesias y murió mucha gente. Es una guerra en la que no se publicita ni se hacen películas, obviamente, porque es muy negativa y va en contra de lo que algunas veces hemos hablado, los mitos fundacionales de cada país, ¿no? Ah, Es decir, uno se fundamenta en que yo soy bueno y he creado un país de esta manera y los demás eran muy malos. Si este tipo de cosas salen a la luz, pues, pues entonces va en contra del propio mito fundacional del país Y, y no se publicita. En España yo creo que es diferente. Yo creo que aquí no hay una guerra entre protestantes, entre dos religiones. Tiene que haber otra causa. Yo no lo sé. no, No porque sé, ¿tú qué opinas, En Pepe? España no es contra la religión, es contra la iglesia. Sí. O sea, y bueno, obviamente son ateos, ¿no? Pero es un, no sé, es que no lo sé, no lo sé. No sé si será envidia, que es posible, envidia, pues porque a lo mejor el estamento clerical vivía muy bien, o qué, no sé. A Repito, ver, yo entiendo que en la época liberal, en el siglo XIX, cuando se produce la desamortización, cuando se produce que le quitan los bienes a la iglesia y tal, los liberales que estaban gobernando en España, casi todo el siglo XIX hubo liberales gobernando. Entiendo que ahí pues también era quitarle propiedades a la iglesia y obtener dinero para el Estado. Me imagino que esa sería una de las razones principales. No es tanto anticlericalismo, entiendo, pero no estoy muy seguro porque eso luego deviene en un claro odio de mucha gente hacia la iglesia. No acabo, no lo entiendo muy bien todavía, ¿no? eh, Y bueno, ya lo descubriremos en algún día sí, futuro. sí, Ahora quiero mm, cambiar un poco de tema, porque parece que nos estábamos desviando un poco, pero una de las cosas que me ha sorprendido del libro ha sido aprender que Franco era republicano. sí. Que Sí. Pero Franco, eso yo ya lo había oído. Sí, sí, bueno, cosas que oyes, pero que era sí, republicano, que él no quería cambiar el sistema, lo que quería era una democracia republicana, pues normal, ¿no? Lo que pasa es que a medida que se inicia la guerra, a la vez que se inicia la guerra, se inicia la revolución de izquierdas. Y sí, esa revolución de izquierdas es la misma revolución rusa pero un poco disimulada de cara a los medios de comunicación. Los comunistas
dicen que lo único que querían era una república de nuevo tipo, que significa solo gobiernan los de izquierdas hasta que ellos se puedan cargarse a todos los demás de la izquierda. Pero en principio los de derechas están fuera del gobierno, ¿no? Entonces, repito, que me ha sorprendido ver que Franco era republicano, no era falangista. En un primer momento no tenía intención de quedarse, bueno, no sabemos, pero no hay pruebas de que tuviese intención de quedarse todo el tiempo. Lo que pasa es que a medida que la guerra avanza y a medida que se va viendo el nivel de, ¿cómo podemos llamarlo? De cafres con los que se enfrentan los nacionales, que también, que Stanley Payne no te dice que los nacionales sean buenos y los rebeldes y los republicanos sean malos, pero sí que había mucha más anarquía y mucho más descontrol en el bando republicano, ¿no? Sí, a mí me ha interesado mucho ver cómo el bando republicano se iba autodestruyendo de una manera, es decir, el bando nacional, pues me ha interesado las explicaciones que decía, pues bueno, pues Franco podría ser republicano, cómo fue evolucionando, cómo luego trató de ni Falange ni carlistas, un único partido del que yo soy el jefe y se llama Falange tradicionalista por los carlistas, de las Hons y tal, y lo hace así pues para que ni unos ni otros tengan el poder y sea él poco dictador él solo, ¿no? Y vale, eso al final le resulta, digamos, desde un punto de vista de la guerra, pues un estratega militar y que haya unidad en el bando nacional, pues le resulta favorable. A mí lo que sí que me ha parecido muy interesante es ver cómo el bando republicano desde el principio tenía todas las de ganar, ellos creían que iban a ganar y como ellos creían que iban a ganar, se dedicaron más a destruirse un poco entre ellos, a ver quién era el que se quedaba con lo que, sin haber aún ganado la guerra. Y entonces ahí empezaron a tomar una serie de decisiones que ahí desmembró toda la parte republicana, ¿no? Unos eran más revolucionarios, comunistas, los otros los trataban de parar, los anarquistas dominaban en algunas regiones, los comunistas en otras, y también disputaban entre ellos, llegándose a matar entre ellos, ¿no? ¿Cómo no había, y luego también me interesa mucho desde un punto de vista liberal, el capítulo dedicado a la economía, cómo Franco manejó la economía muy bien para no endeudarse, para poder pagar todo lo que necesitaba, cómo la República se dedicó a simplemente sacar dinero del Banco de España, llevarlo a Moscú, sin controlar qué compraba, qué no compraba. Los de en Moscú le decían, has comprado por valor de tanto, ya no hay más dinero, ya no te podemos enviar nada. O sea, sin ningún tipo de control, ¿no? También. Es decir, esa diferencia entre los bandos creo que la explica muy bien y por qué en unos funcionan y en otros, independientemente de la ideología, por qué en un sitio funcionó y en otro sitio no funcionó. Y desde un punto de vista liberal y que nos gusta la economía, es ver cómo la moneda republicana se devaluó a términos infinitos, mientras que la moneda del bando nacional durante la guerra se mantuvo de una manera estable. Entonces, quiero decir, algo tiene que ser y no creo que en aquel momento las fuerzas internacionales apoyaran, porque quien apoyaba a Franco era Hitler y Mussolini, pero a la República la apoyaba todo el resto del mundo, no solo los comunistas, sino también Inglaterra, Francia y todos, ¿no? Pero Inglaterra y Francia no enviaron tropas. Material militar. No, Sí. pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista económico una moneda se mantuvo y la otra se hundió. Quiero decir que no hubo una presión internacional para hundir la moneda republicana, ¿no? Y en cambio mantener la otra, A mí me ¿sabes? gustaría conocer la opinión de Carlos, porque Sí. ese es... Sí, Bueno, habla Carlos. claro. Habla- Eso. No, iba a decir un poco eso, cómo o sea, hablas un poco también de la moneda y es cierto que cuando un bando va perdiendo en una guerra, Un momento, la demanda... para la audiencia. Carlos ha hecho una tesis doctoral
precisamente sobre eso, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sobre la inflación en la guerra civil en los dos mandos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, un poco aplicado al Bitcoin y demás, pero bien, eso es. Y entonces, lo que iba a decir era que en todas las guerras el bando perdedor, estoy pensando en Filipinas, cuando estaba con Japón, entonces según iban perdiendo la guerra, los llamaban los Mickey Mouse Dollars, o sea, porque eran dólares que no tenían valor, y entonces, pero porque se sabía que iban a perder, entonces ahí deja de haber demanda de esa moneda. Entonces, al dejar de haber demanda, el precio sistemáticamente baja, y es lo que pasó también con el dinero de la guerra, o sea, las pesetas republicanas, que al no haber, sobre todo demanda en finales del 38, principios del 39, fue cuando empezó a bajar el valor de estas monedas y se desplomó, ¿no? Mm. Y bueno, pues es cierto que también hubo bastante irresponsabilidad, y me gustó también el libro cómo pone números pues bueno, a la marina, a la policía, los militares que estaban en uno y en otro bando, y es cierto que el apoyo a la República era bastante significativo, y cómo fue una implosión por dentro por parte de los diferentes gobiernos o desgobiernos dentro de la República, que hicieron que se tomaran medidas erróneas, o bueno, erróneas desde el punto de vista económico, que hicieran que se pagaran o sea, o sea, no tuvieran capacidad para hacer pagos a crédito, como pudo hacer el bando nacional, si todos los pagos se hacían al contado, porque se lo exigían los rusos y demás, ¿no? O sea que sí, que eso fue determinando de alguna manera el curso de la guerra, ¿no? Sí, y me gustó también el momento en el que habla de la guerra en el norte de España, que quizás es la menos importante porque eran solo 3 provincias, Vizcaya, Santander y Asturias, pero cómo en cada provincia había un gobierno que tenía aranceles entre ellos y cómo no se enviaban tropas unos a otros, siendo las 3 provincias. Y entonces él dice, ¿por qué Franco empezó por el norte y no avanzó directamente hacia las ciudades del sur y tal? Conquistó primero Asturias, Santander y Vizcaya en vez de irse hacia Madrid o a lo que sea. Bueno, son temas de estrategia militar, pero a su vez también cómo gracias a eso se quedó con la industria del norte de España, que era la zona más industrializada, sobre todo de industria pesada, pero luego también cómo los 3 gobiernos funcionaban por separado. Gobierno en Santander, gobierno en Asturias y gobierno en Vizcaya, cada uno con sus propias juntas que tomaban sus propias decisiones en una guerra, una provincia sola contra todos. No sé, me pareció que explica un poco también el desbarajuste que había en un bando y cómo la unidad siempre da más fuerza también, porque al fin y al cabo las zonas nacionales eran las más, digamos, pobres de España o menos habitadas, eran zonas rurales de Castilla, de Galicia y Aragón, poco más, y el resto, y alguna ciudad andaluza, ¿no? Pero el resto estaba todo en manos de la República. Lo tenían todo. Lo que pasa es que, claro, primero, tienen a los nacionalistas, Mm. que francamente yo no sé si habrá algún día que alguna persona se dará cuenta de que pactar con un nacionalista es como cortarte un brazo, ¿no? O sea, es lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea, nunca puede ser que a corto plazo consigues algo, pero siempre terminas perdiendo, ¿no? O sea, Lo eh, cobran. pero ¿de qué manera? Además, ¿con qué traiciones? Porque habla del PNV, cómo el PNV va pactando con los nacionales para rendirse, y cuando ya están dentro, cuando ya están defendiendo Santander, creo que entonces se rinden todos como cobardes que son. Sí. Es que una cosa repugnante, ¿no? Pero es que los catalanes igual, los catalanes estaban con el estatut
y buscando pues, la independencia, básicamente, ¿no? O sea, Estaban solo pendientes de ver si negociaban con Francia, con Inglaterra, que ellos pudieran ser independientes, en medio de una guerra en la que se suponía que te metes por un tema ideológico. En medio de todo eso están intentando sacar tajada. Entonces, pero son todas las revoluciones. O sea, los nacionalistas quieren hacer su revolución, que es la independencia. Los anarquistas quieren hacer la suya. Los comunistas quieren hacer la suya. Y claro, terminan todos a matar, ¿no? Y para y qué. bueno, y luego la propia guerra civil entre socialistas en Madrid. El general Casado contra, bueno, hay Besteiro y Largo Caballero matándose a tiros en pleno, cuando ya Madrid está a punto de caer, entre ellos matándose. O sea, en vez de poner fuerzas todas juntas para defender Madrid, deciden montarse una guerra entre ellos. Quiero decir, En Madrid y en bueno, Barcelona, porque en Barcelona también sucedieron creo que se llaman en catalán lo dicen los fets del 3 de maig, ¿no? Los hechos del 3 de mayo, que es cuando en el edificio de Telefónica, sí, creo que es verdad. ponen, no me acuerdo si son los anarquistas o los Creo, creo que son los anarquistas, ¿no? Me parece. no recuerdo, No sé me que acuerdo. son comunistas, pero Sí, que los comunistas van a acabar con ellos, ¿no? sí. Y que en la Plaza Cataluña, eso lo cuenta, ¿sabes quién? Lo cuenta muy bien el libro de George Orwell, de Homenaje a Cataluña. Mm, Él era de los no comunistas que de repente está en el frente de Aragón, de repente vuelve a Barcelona y le dicen, sal de aquí porque te van a matar, ¿no? Y te van a matar solo porque eres del otro partido, que repito, no recuerdo si era el POUM o el CNT, pero uno de los dos, ¿no? Pero mm. sí, sí, es que acabaron todos a matar. A mí me encantó una frase que la he anotado aquí de Clara Campoamor, que ahora Yo aparece. también la he anotado. Ah, Yo sí, es también. que me Pero dila tú, encantó. dila. Sí. Sí, porque dices, bueno, esta señora pertenece a Acción Republicana, es la que dio, o sea, vamos a decir que es una persona de izquierdas que animó al voto de la mujer, y entonces ponía, hablaba del aspecto en el que se convirtió Madrid, decía, o sea, cómo los burgueses levantando el puño, de repente se ve al burgueses levantando el puño con vestidos usados, raspados, Me arrepiento. toda una invasión de fealdad y de miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso para vivir. La gente ya no llevaba las calles y yacía bajo tierra o algo así. Sí, sí. Entonces, Me gustó fealdad esa visión de... Sí, me gustó esa frase porque transmitía muy bien cómo se había cambiado, ¿eh? O sea, un Madrid pues con luces, con gente que trataba de cada vez ser mejor y vestir mejor, ser mejor, conseguir más cosas, a de repente que lo que estuviera dominado es por la fealdad y que la mugre y que eso atrajera y que eso fuera lo que Era por el la pánico. alternativa. Pero era el pánico, o sea, es el pánico. Esto es como cuando en Camboya, a todos los que llevaban gafas los mataban directamente por burgueses. O sea, lo que estaban intentando era que no se les viese que son burgueses, ¿no? Desaburguesarse. Entonces iban vestidos como por dioseros, pero que salían así de casa, porque es que si no, no podían hacer nada, ¿no? Mm. Sí, 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 sí. No, pues eso, pero bueno, que también era esa visión, ¿no? Del cambio ese, es decir, de un cambio vamos a decir, no era liberalismo, pero un Madrid en el que hubiera, digamos, transacciones, que hubiera comercio, que hubiera gente paseando. Ella hablaba de gente en las terrazas o algo así, también dice, sí, ¿no? sí, también. Sí. Y tal, a de repente un Madrid lleno de eso, de gente mal vestida, con harapos, mugre, y que eso fuera lo que fuera la moda, o sea, fuera a lo que se quería llegar, ¿no? Y eso no lo entendía, ¿no? Sí. Sí, Mm. de hecho, George Orwell en el libro ese que he citado antes, de Homenaje a Cataluña, también habla de Barcelona. También dice que cuando él llega a Barcelona, una ciudad libertaria, ellos llaman libertarios
a los anarquistas, ¿no? Libertaria, en el que iba a las mujeres, qué sé yo, imagínatoslo. Pero que cuando vuelve del frente de Aragón, de repente se encuentra una ciudad totalmente aburguesada en la que todo el mundo vestía con monos y tal, ¿no? O sea, al final, cómo la ideología, bueno, como el miedo, porque al final era el miedo. Tú lo que tenías sí. era que confundirte con los de izquierdas porque si no te mataban. Sí, decía exactamente, tengo aquí la frase, dice, la gente burguesa que antes llenaba las terrazas y los cafés se adaptaba al nuevo mundo de fealdad y se escondía o se disfrazaba, decía exactamente, sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Sí, sí. Y luego, sí, bueno, pues es eso, esa visión que no lo entiendo, no entiendo por qué no se deja a la gente que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Es decir, que cada uno pues pueda disfrutar de la vida según ellos crean. Ya es posible que a ti, que tú creas que esa no es la buena forma o lo que tú decías, ya, bueno, eso ha sido toda la historia, ¿no? En toda la historia hay gente que ha creído que los demás están equivocados, pero no por eso tienes que imponer, ¿no? Es decir, en todo caso, se lo explicas y que cada uno decida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se transmitía. Bueno, tenemos 15 minutos más. Vale. No más de 15 minutos. O sea que, ¿hay alguna idea que se os haya quedado en el tintero? ¿Qué opináis del último capítulo? A mí el último capítulo me ha encantado. O sea, porque como le ha dado forma al resto del Exactamente, a libro. mí también, sí. Claro, porque dices, ahí va, ¿qué? Claro, entonces por esto el tío este es como si entendieras por qué el tío este ha escrito este libro. A lo mejor no lo ha escrito por eso, pero ¿Qué dice en el último capítulo? Pues Yo, no. yo he habla, sacado 3 ideas de ese último. Perdón, Carlos, perdón, sí, creí que no, habías pues acabado. sí, no, Mm, no, pues habla un poco o sea, hace mención a la cultura del victimismo que se está mm, apoderando de la sociedad actual, hace eh, o sea, ya baja a la tierra y o sea, engarza con la política del momento. Y hablaba un poco de José Luis Rodríguez Zapatero y cómo eso, la política de lo políticamente correcto, en la que pues Aznar en la cuarta legislatura de Felipe González se acomplejó un poco cuando le reprochaban que si era ¿cómo era? Criptofranquista o algo así. Entonces, parecía que casi quería pedir perdón por ser de derechas. A lo mejor no era tan así, pero bueno, mm. hace esa descripción un poco que sí que pone las cosas en ese contexto de estar un poco acomplejados, de decir, ahí va, si digo realmente lo que pienso o no digo lo que pienso. Y me gustó ese reivindicar, o sea, cómo el papel del historiador no puede ser, o sea, tiene que ser respetado. Entonces, la política, la historia no la redactan los políticos, sino que la redactan los historiadores con datos fehacientes o sea, que él ha enumerado uno a uno, intentando ser objetivo, y no se escribe la ley de memoria histórica un poco para reformar el pasado. Eso no, o sea, estamos hablando de un 1984 de George Orwell, volviendo al mismo autor, en la que se borra la historia y eso no puede ser. O sea, para que un pueblo se reconcilie con sí mismo después de o sea, de una historia tan cruenta y tan emotiva del pasado como ha sido esta guerra civil, tiene que ser o sea, fiel a los hechos históricos tal como han ocurrido y no dejarse guiar por esa propaganda barata. Ya. Sí, Hay que decir que este libro Sí, está escrito en 2006, o sea, en cierto, época de cierto. Zapatero. claro, por eso habla algunas veces de Zapatero, de Aznar y habla de esto. Yo en este último capítulo ha habido 3 ideas que me han parecido interesantes. Una es que él dice, según su opinión, que el pacto de la transición, cuando se hizo la transición, no fue el de olvidar la guerra civil, ¿no? Sino que fue el de no usarla como arma política. Ese fue el pacto.
Y eso no se está cumpliendo, es decir, hay partidos que constantemente usan la guerra civil y eso es un poco lo que decía Carlos ahora, ¿no? Obligan a la derecha a complejarse un poco, ¿no? Y eso porque constantemente se está usando ese tema en la discusión política. La segunda idea era que, bueno, es una frase más que una idea. Él dice que las guerras civiles permanecen vivas mucho más tiempo en la memoria de los vencidos que en la memoria de los vencedores. Entonces, esa constante, los nietos y nietos aún de los vencidos siguen teniendo en la memoria o siguen teniendo esa cosa en la cabeza que no les, que bueno, que constantemente lo están recordando, mientras que en la memoria de los vencedores, quizás porque vencieron y no sufrieron tanto después, pues se olvida mucho más fácilmente. Pero a ver, ¿tú qué eres, vencedor o vencido? Es que quizás yo he perdido la memoria, por lo tanto debo de ser vencedor. ¿Y tú, Carlos, qué eres, vencedor o vencido? Yo es que a mí me da igual, quiero decir Claro. que la historia está en el Bueno, a pasado, yo ver, estoy esto ahí lo para dice aprender. él. Hombre, yo creo que, claro, no sé. Esto lo dice él, ¿eh? Yo no sé si es verdad, pero bueno, me ha parecido una manera de resumir todo el tema de la memoria. Y luego la última cosa él dice que la democracia se basa en la aceptación del adversario, ¿no? Y él, eso estoy, lo que dice Carlos antes, ha dicho Carlos antes, él cree que en la izquierda actualmente no es capaz de aceptar las opiniones del adversario, ¿no? Entonces, como no es capaz, no las acepta, pues entonces se está corrompiendo el significado de la democracia, ¿no? La democracia no es ganar y el que gana hace lo que quiere, sino que la democracia es el que gana es el que administra la situación, pero se tiene que basar en aceptar al contrario. La Sí. izquierda y el nacionalismo, porque en ese Y sentido el nacionalismo. los dos son religiones políticas, tienen la visión de que la democracia está muy bien mientras ganemos. Y como perdamos, entonces la democracia es una mierda y hay que rebelarse, hay que hacer una revolución o una independencia por las bravas o algo, porque esto no puede ser, ¿no? Es decir, la gente que piensa como yo es demócrata y la gente que no piensa como yo es fascista. Sí. Entonces, claro, cuando partes de esa premisa, eres un... Bueno, yo no quiero decir fascista, porque yo creo que comunista es peor que ser fascista. O igual, bueno, da igual, pero que se puede decir comunista. No, pero que hablaríamos, la verdad es que esta es la terminología que él usa, pero claro, es el 2006. Yo actualmente yo usaría más la terminología las personas o partidos que realmente son totalitarios, que ellos creen que su visión es la única posible y la única buena y no están dispuestos a aceptar. Entonces quieren entrar en quieren la totalidad del espectro político, no admiten que pueda haber en ese espectro gente diferente a lo que ellos opinan, ¿no? Y eso es el totalidad. Y puede ser de derechas o de izquierdas, pero actualmente se vive más en la izquierda, aunque también hay gente de derechas que es totalitaria, sí. Pues sí, bueno, pues hablemos de la semana que viene, ¿vale? Bueno, del próximo libro. Siempre cada 2 semanas nos reunimos y hablamos de un libro y vamos rotándonos en quién elige el libro que vamos a escoger y para el próximo meeting, reunión, Carlos ha elegido o va a elegir un libro. Si puedes decirnos qué libro es, por qué lo escoges y qué es lo que te apetece. Pues habíamos dicho un libro que tuviera 200 páginas o menos, y entonces he visto uno de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Yo de Ayn Rand he leído La rebelión del Atlas, me encantó el libro y tengo ganas de leer este libro para ver, o sea, porque es un título así un poco provocativo de hasta qué punto el egoísmo puede ser una virtud, que siempre es tildado de algo malo y bueno, pues no sé, me apetece ver su visión sobre esto. Ya. Vale. A mí Y me parece muy bien, me parece muy bien. Yo aquí tengo un libro para que lo pongas en la lista en el futuro, pero no sé.
Mira, Uno que me he escuchado, el autor no lo conozco, parece que se llama Dick Cotter o algo así. Se llama China después de Mao. A mí me interesa. Pero bueno, puede ser, eso lo decidiremos. Pero por lo menos añádelo a la lista de libros que podamos elegir en un futuro. China después de Mao. Creo que está en inglés, China After Mao o algo así. Ah, es en inglés. Bueno, es en inglés, pero creo que está traducido al español, también. Ah, después de Mao, un libro. A ver, Es China. muy actual, es sobre un Frank poco la Potter. Es la Dick autora. Cotter. Sí, Vale, pues lo pongo en la lista. ponlo en la lista. Y luego había otro por ahí que ahora ya no sé dónde lo tengo, que trata sobre el tema del medio ambiente. También es muy actual, ¿eh? O Ah, sea, sí, son libros muy... ese lo puse en la lista, ya me lo dijiste. Vale, vale, pues es esto. Abandon Vale, o algo así, ¿no? O sí. super abundante. Ese, vale, Este de está en la acuerdo. lista. Vale, Sí, pues entonces, dentro de 2 semanas vamos a comentar el libro de La virtud del egoísmo. Yo, Ayn Rand, es la persona que me abrió los ojos, tengo que decir. A mí, hasta entonces, yo era un pipiolo y cuando leí La rebelión de Atlas, que es difícil de leer porque son como 1000 páginas, no es un libro que fluya en absoluto y me gustaría en un futuro volverlo a leer y que fuese parte de estos libros que comentamos, pero ese libro me encantó. Pero es que luego leí El manantial y El manantial es un libro que es que te lo lees y te quedas, te sube el ego, o sea, que de hecho lo escribió antes que La rebelión de Atlas, ¿eh? Es como, no sé, te hace sentirte bien, ¿no? Y La virtud del egoísmo yo ya me lo he leído, o sea, pero me lo volveré a leer porque me gustó mucho. O sea, que es muy corto, o sea, que no es muy fácil de leer. Y lo comentaremos la semana que viene. Yo no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar. Nada más. pues Bueno, en principio nada más. pues nos vemos la próxima vez, que será probablemente, bueno, probablemente no, seguro, en 2 semanas. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Venga, un saludo. Vale, un saludo.